Hola, me llamo Javiera Parragués y hoy vengo a hablarles de Eckhard Morin, hijo de Vidal Naum y Luna Beresi. Él nació el 8 de julio de 1921 en París, Francia. Actualmente tiene 99 años. Se preguntarán por qué no lleva el apellido de sus padres. Esto se debe que tras la Segunda Guerra Mundial se ve en la obligación de cambiarlo, dado que su familia era de origen judío sefardí. A la corta edad de 10 años pierde a su madre. Mientras transcurría la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, se matricula simultáneamente en 1940 en la Facultad de Letras, en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Sorbona en París, obteniendo su título en Historia, Geografía y Derecho en 1942. El contexto histórico-social se ve reflejado claramente en lo anteriormente mencionado. Dado que realiza sus estudios superiores en medio de la Segunda Guerra Mundial y sus estudios se ven interrumpidos por la invasión nazi, teniendo que huir a Toulouse, volviendo más tarde y titulándose en 1942. En la colaboración que hace en el Instituto de Estudios Biológicos, profundiza la cibernética leyendo a Wiener y a Bateson en la teoría del sistema y en la teoría de la información. A lo largo de su vida se ve relacionado con ciertos personajes, de los cuales podemos mencionar a Henry Lefebvre, a quien sustituye en 1968 en la cátedra de la Universidad de Nanterre. También tenemos a Jonas Salk, quien entre 1969 y 1979 lo invita al Instituto de Estudios Biológicos en La Joya, California, para reflexionar acerca de la relación entre la biología y la sociología y las posibles consecuencias que la nueva revolución biológica podría tener en las ciencias sociales y humanas. Por otro lado tenemos a Piaget y Palmerini, con quien en septiembre de 1972 organizó el coloquio sobre la unidad del hombre, invariantes biológicas universales y culturales. A lo largo de su vida ha asumido cargos importantes, de los cuales podemos mencionar desde 1950 a 1989 fue maestro investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, del cual fue director desde 1970. Luego presidió la Agencia Europea para la Cultura y fue miembro del Consejo del Futuro. También fundó la Asociación por el Pensamiento Complejo, organismo del cual fue presidente. Fue codirector de 1973 a 1989 del Centro de Estudios Transdisciplinarios, Sociología, Antropología y Historia. A partir de 1990 presidió el Comité del Centro Nacional de Investigaciones Científicas sobre Ciencias y Ciudadanía. De 1997 a 1998 fue asesor del Ministerio de Educación de Francia para presentar sus sugerencias y propuestas para la reforma educativa. En 1998 fue presidente del Consejo Científico para reflexionar sobre la reforma de los saberes en los institutos. En 2001 fue electo presidente de la Agencia de Cultura Europea y la República de Francia. Desde 2002 fue nombrado director emérito del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, en el cual continuó su activa participación. De su obra más importante podemos mencionar la que él llama El Método, la cual divide en 5 libros. El Método 1, La naturaleza de la naturaleza, de 1977. El Método 2, La vida de la vida, 1980. El Método 3, El conocimiento del conocimiento, 1986. El Método 4, Las ideas, 1991. Y el Método 5, La humanidad de la humanidad, de 2001. Los dejo con Magdalena Pereira, quien les seguirá contando más sobre el precursor Eckhard Morin. Sus ideas. Los 7 saberes. De lo que plantea que son propios del ser humano, pero que se han perdido con el tiempo, y hace falta una reeducación
También los plantea como 7 vacíos del ser humano, y estos son la ceguera del conocimiento, los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la condición humana, enseñar la identidad terrenal, enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y ética del género humano. Pensamiento complejo. Se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real, a pensar más allá, sin límites de capacidades. Conectar las múltiples dimensiones de la realidad para hacerla comprensible para nosotros. El pensamiento complejo se basa en 3 principios fundamentales: la dialogía, la recursividad y la hologramía. Morin propone 2 posibles dicotomías. Una es el conocimiento simplista, que se reduce las respuestas, y la segunda es el planteamiento complejo, que son todas las variables encontradas. Aportes en la educación. Cuando nos encontramos con las diferentes problemáticas de la realidad, nos vemos forzados a tener múltiples pensamientos que nos permitan comprender lo que tenemos al frente. Debe ser reflexiva y analizante. Morin ve al mundo como un todo indisociable, donde cada persona es, piensa y tiene diferentes conocimientos. Impacto de la educación parvularia. Los aportes de Morin impactan en lo que plantea de los 7 saberes, que no todos aprendemos de la misma forma, lo que se ve reflejado hoy en día en las planificaciones y experiencias educativas, que se pueden modificar para aquellos niños o niñas que aprenden de forma diferente al resto. Cada niño o niña es único, especial y diferente, por lo que debemos adaptar nuestra forma de enseñar para que se logre llegar a un aprendizaje significativo. Vigencia de sus ideas en la actualidad. El pensamiento complejo en la educación actual se ve reflejado en diferentes instancias, como por ejemplo, antes de una actividad o antes de comenzar la clase, el profesor o profesora hace un rescate de conocimiento previo para conocer lo que el alumno conoce sobre el tema y de acuerdo a eso poderle enseñar el aprendizaje. Y también se ve reflejado en las pruebas de diagnóstico. Antes de comenzar una unidad, se le hace una prueba a los alumnos para saber lo que conoce sobre el tema y de acuerdo a eso poderle enseñar para así comprender mejor sus habilidades de aprender. Para finalizar, les dejamos una frase de Edgar Morin y dice: el juego no solo es aprendizaje de tal o cual técnica, de tal o cual aptitud, de tal o cual saber hacer. El juego es un aprendizaje de la naturaleza misma, de la vida que está en juego con el azar. Espero que les haya gustado nuestra presentación y hasta luego.